Buenos días. Sesión solemne, incorporación como individuo de número del académico Arturo José Almandós Marte. Se informa que hay quórum para comenzar el acto. Buenos días. Se invita a los señores académicos, al académico Arturo José Almandós Marte y a los presentes a tomar asiento y a los que nos acompañan de manera virtual a apagar sus micrófonos y videos. Se va a dar inicio a la sesión solemne programada para el día de hoy, 21 de octubre de 2025, con motivo de la incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat del académico Arturo José Almandós Marte como individuo de número. Tiene la palabra el presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat, el académico Rafael Isidro Quevedo Camacho. Buenos días. Se declara abierta la sesión solemne de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat programada para el día de hoy. Académico secretario, sírvase leer el orden del día y hacer el seguimiento correspondiente. Sesión solemne, incorporación como individuo de número del académico Arturo José Almandós Marte, orden del día. Apertura e instalación del acto. Académico Rafael Isidro Quevedo Camacho, presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. Lectura del orden del día. Académico Joaquín Benítez Mal, secretario asistente. Discurso de incorporación académica como individuo de número. Académico Arturo José Almandós Marte. Contestación al discurso de incorporación. Académico Arnoldo José Gabaldón. Investidura como académico del urbanista Arturo José Almandós Marte, juramentación, entrega del diploma e imposición de la medalla como individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat, académico Rafael Isidro Quevedo Camacho, presidente. Palabras de bienvenida al nuevo académico, académico Rafael Isidro Quevedo Camacho, presidente. Participación del cumplimiento del orden del día, académico Joaquín Benítez Mal, secretario asistente. Clausura, académico Rafael Isidro Quevedo Camacho, presidente. Punto 3 del orden del día. Discurso de incorporación académica como individuo de número por el académico Arturo José Almandós Marte. Tiene la palabra el académico Arturo José Almandós Marte. Se invita a las académicas Marianela Lafuente y Yajaira Freites para acompañar al orador de orden al púlpito de Santo Tomás. Buenos días a todos. Académicos Rafael Isidro Quevedo y José Ochoa Iturbe, presidente y vicepresidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, directivos y miembros de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, directivos y miembros de otras academias, especialmente de la Academia Venezolana de la Lengua y de la Academia Nacional de la Historia, que nos acompañan, autoridades de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Católica de Chile, que nos acompañan de manera presencial o virtual, familiares, colegas, amigos que me acompañan. Al recibir en enero de 2018 la invitación del académico Eduardo Burós Castillo, aquí presente, anterior presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, para incorporarme a la Comisión de Historia de la Ingeniería, sentí un gran entusiasmo no exento de cierto temor. El primero ya me lo había transmitido mi colega y amiga Rosa Chacón, entonces miembro de la Comisión de Ambiente y profesora del Departamento de Planificación Urbana de la Universidad Simón Bolívar, perdón, quien me había hablado de las estimulantes actividades llevadas adelante por esta corporación. Mi pequeña dosis de temor se debía a que, siendo yo urbanista,
encontrarme entre ingenieros podía hacerme sentir un poco como cucaracha en baile de gallinas, si se me permite la expresión tan coloquial como criolla. Ya había experimentado algo de ese resquemor por ser mero afín a la ingeniería al promediar la década de 1990, cuando siendo yo coordinador de la carrera de urbanismo, asistía a las reuniones del Decanato de Estudios Profesionales de la USB. Rodeado por ingenieros químicos, mecánicos y computistas, entre otras denominaciones tan imponentes como tecnificadas, percibía entonces cierta reserva hacia el urbanismo, en parte debido a la juventud epistemológica y profesional de este, así como a su mayor cercanía a las ciencias sociales. Esas aprensiones previas fueron disipadas tan pronto como entré en contacto con los escasos pero distinguidos miembros de la Comisión de Historia de la Ingeniería, los académicos Eduardo Burós, José Graces Galofre, Manuel Torres Parra y el entonces presidente de la comisión incipiente, Miguel Boco, y difunto. Como primera impresión, percibí que sus credenciales académicas y trayectorias profesionales, tanto en la administración pública como en la empresa privada, no les había hecho olvidar el trato cálido y sencillo como corresponde a toda persona verdaderamente educada. A diferencia del mundo universitario del que yo provengo, donde la trayectoria es principalmente evaluada en términos de docencia, investigación y extensión, plasmada sobre todo en publicaciones, los colegas de la comisión me ofrecieron una primera muestra de la riqueza acrisolada en la Academia Nacional de la Ingeniería, donde abundan las grandes trayectorias profesionales y administrativas, tanto en la gerencia pública como en la privada. Pero más importante aún, a medida que avanzaban las reuniones de los jueves por la mañana en el antiguo local del edificio Araure en el Boulevard de Sabana Grande, de aquellas agendas y discusiones emergió ante mí, como en un caleidoscopio, el país de las grandes obras públicas y los emprendimientos, de los profesionales destacados y las instituciones fundamentales. En suma, la Venezuela en construcción que hemos sido desde los primeros tiempos republicanos con ingentes logros en el siglo XX. El país, en fin, que hace falta valorizar y rescatar para retomar el progreso, la modernización y el desarrollo extraviados en la hora menguada, si no era, por la que atravesamos. Esta Venezuela afligida e irreconocible, ante la cual siento con frecuencia, si se me permite la comparación, un hondo dolor de patria, como dijera don Rómulo Gallegos, al rememorar las inquietudes y los anhelos de la generación positivista que lo acompañara en la revista La Alborada al cerrar la primera década del siglo XX. Ya incorporado a nuestra academia como miembro correspondiente por el Estado Guárico desde 2021, la asistencia a las juntas de individuos de número, en las que muchas veces permanezco callado, cohibido con frecuencia, debo decir, por el susodicho pasmo ante la experiencia abrumadora de los colegas ingenieros, me ha dado empero una visión del dinamismo de esta corporación. Es la más joven entre las academias venezolanas, creada por ley en septiembre de 1998, al final de la segunda administración del presidente Rafael Caldera. Sin embargo, el empuje de la Academia de Ingeniería, con su registro de candidatos y su estructura por comisiones, incluyendo la calificadora, todas ellas establecidas en la mencionada ley de creación, la ha llevado a alcanzar una gran productividad y visibilidad en el campo ingenieril, arquitectónico y urbanístico de Venezuela. Ello acrecentado por el contraste con la debilidad que ha diezmado en las últimas décadas a las universidades públicas que ofrecen programas en esas disciplinas. Ese empuje ha quedado cementado recientemente por la mudanza de nuestra corporación al Palacio de las Academias, donde hoy nos encontramos,
gracias a la iniciativa y el tesón de nuestra actual Junta Directiva, encabezada por los académicos Rafael Isidro Quevedo y José Ochoa Iturbe, presidente y vicepresidente de esta corporación, en tándem con la receptividad y generosidad por parte de la Junta Directiva de la Academia Nacional de la Historia, presidida por la doctora María Elena González de Luca. Y en este palacio guzmancista, inaugurado en parte con la Exposición Nacional de 1883, compartimos desde el año pasado la merecida convivencia con nuestras congéneres de mayor antigüedad. Tributo al académico Luis Enrique Oberto. Paso ahora a perfilar una semblanza de quien me precediera en el sillón 20 a saber, el académico Luis Enrique Oberto González, nacido el 19 de agosto de 1928 y fallecido en Caracas el 8 de agosto de 2022. Graduado en 1951 de ingeniero civil en la Universidad Central de Venezuela, con la mención de estructuras, Oberto, como muchos de ustedes recordarán conmigo, desempeñó altas magistraturas durante la primera presidencia de Rafael Caldera. Entre ellas destacan haber sido jefe de la Oficina Central de Planificación de la Presidencia de la República, Cordiplan, entre 1969 y 1972, seguida por su desempeño como ministro de Hacienda entre 1972 y 1974. Durante aquellos años democristianos, don Luis Enrique fue gobernador principal por Venezuela entre el 69 y el 72 del Banco Interamericano de Desarrollo, así como miembro de la Asamblea de Gobernadores en representación de Venezuela, Colombia y Trinidad y Tobago, permaneciendo además como asesor del mismo banco. Por si fuera poco, a inicios de aquella década próspera para el país, se desempeñó como director principal del Banco Central de Venezuela entre el 70 y el 72 y como presidente del Consejo Nacional de Institutos Autónomos en el mismo año 1972. Todos estos altos cargos, especialmente la jefatura de Cordiplan durante un periodo estelar y desarrollista de la institución, además de la probidad en su ejercicio, demuestran la versatilidad económica, planificadora y financiera del ingeniero por formación. Valga resaltar que durante su gestión ministerial en Hacienda participó en la nacionalización del gas, al tiempo que favoreció el aumento del beneficio fiscal en el ingreso petrolero. Y como miembro de la Comisión Presidencial para la Reversión Petrolera, en 1974, adelantó la reversión de los bienes de la industria, lo que posteriormente facilitó su nacionalización. Ese destaque ministerial, bancario y administrativo durante el primer gobierno de Caldera se vio complementado posteriormente por una sostenida carrera parlamentaria. Tras desempeñarse como miembro de la Junta Directiva del Banco Hipotecario del Centro entre 1974 y 1978, con la administración de Luis Herrera Camping, fue electo como diputado al Congreso de la República, donde permaneció entre 1979 y 1999. Durante esas 2 décadas, además de haberse desempeñado como presidente encargado del Congreso de la República en el año 93, Oberto fue miembro de la comisión delegada, presidente de la Cámara de Diputados entre el 90 y el 94 y de la Comisión Legislativa del Congreso de la República entre 1994 y 1999. Valga destacar durante la turbulenta década de 1980 el alineamiento del político veterano con la necesidad de reformas y modernización institucional. Así lo demuestran su membresía en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, la COPRE, entre 1984 y 1988, así como su designación como corredactor de la reforma del Parlamento venezolano en 1985.
En esas instancias trabajó el diputado Berto con el también diputado Arnoldo José Gabaldón Berti, quien refiere en su obra Las palancas del desarrollo sustentable, publicada en 2023, al libro escrito por ambos sobre la reforma parlamentaria de la República, publicado en 1985, resultante de esos debates modernizadores apoyados por visitas a los congresos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España y Colombia. Es este un ejemplo representativo, valga añadir, de la sana convivencia y asociación que ocurría en la ahora denostada Cuarta República entre parlamentarios afiliados a diferentes toldas políticas en pro siempre de la modernización del país. Ya en la nueva era política iniciada en 1999, don Luis Enrique se afincó en el ejercicio privado de la profesión, combinado con labores académicas y venezolanistas que nunca descuidó. Además de profesor de la Universidad Central de Venezuela, fue miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, entre el 2000 y el 2003. Este mismo año cesó su función como director de la Asociación Pro Venezuela, cargo que había mantenido desde 1975. Habiendo sido vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Oberto se contó entre los fundadores de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, de la cual fue individuo de número desde su constitución en 1982, llegando a presidirla entre 1998 y 2000. Por esos méritos excepcionales, el presidente Caldera decidió, tras cumplir con las consultas y los requisitos establecidos en la mencionada ley de creación de esta corporación del 17 de septiembre de 1998, incluir a Luis Enrique Oberto González en el decreto 3231 del 20 de enero de 1999, el cual designó a los miembros fundadores de nuestra Academia Nacional de la Ingeniería. Aquí ocupó el sillón 20, desde donde presidió la Comisión de Imagen Académica, así como participó como miembro de nuestra Comisión de Historia de la Ingeniería. Lamento no haberlo conocido personalmente cuando me incorporé a esta comisión en 2018, como ya dije, pero lo identificaba nítidamente como el ministro y parlamentario recordado desde mi infancia y juventud. Y con mi modesto perfil universitario, es un gran honor para mí ocupar su sillón, don Luis Enrique, en esta corporación, donde perdura su legado ingenieril y administrativo, académico y civil, al igual que en los otros tantos organismos e instituciones por las cuales usted transitó. Sobre el trabajo de incorporación académica. Reseño a continuación, tal como es protocolar también en estos discursos, algunos de los contenidos más relevantes de mi trabajo de incorporación académica como individuo de número. Así, en este sentido, aprovecho antes que nada para agradecer a los académicos que lo evaluaron minuciosamente y tuvieron a bien aprobarlo por unanimidad. Oscar Grauber, Alfredo Chilento y Eduardo Burós, cuyas credenciales, conocimientos y experiencia en los campos del urbanismo y la arquitectura, la ingeniería y la geografía añaden valor a lo que este trabajo puede haber aportado. La justificación y el alcance. La principal justificación del trabajo, denominado Hacia la emergencia del urbanismo en Venezuela 1830-1910, estriba en ofrecerse como precuela y fundamentación cronológica y epistemológica, a la vez, de la investigación presentada en 2019 en tanto requisito parcial para mi membresía correspondiente por el Estado Guárico, la cual se centró en los fundamentos y cristalización del urbanismo en Venezuela de Gómez Medina, 1908-1945. Para ampliar en retrospectiva esa revisión, siempre posicionado en la historia urbana y urbanística, donde se ha domiciliado mi investigación y docencia por casi 4 décadas,
He tratado ahora de revisar y articular, hasta donde lo permiten los quiebres políticos e institucionales del período, la serie de 3 episodios que, desde la separación de Venezuela de la Gran Colombia hasta el arribo de Juan Vicente Gómez a la jefatura nacional, condujeron a la emergencia del urbanismo en la República Centenaria a inicios del siglo XX. Algunos antecedentes de mi trayectoria académica y profesional, distinguidos a continuación, contribuyen asimismo a justificar y entender la elección del tema y del período de este trabajo. Este se deriva de la línea de investigación que inicié al promediar la década de 1990 con mi tesis doctoral sobre urbanismo europeo en Caracas, 1870-1940, desarrollada en la Architectural Association de Londres, de la Open University, culminada en 1996 bajo la tutoría del doctor Nicholas Bullock, profesor también de la Architectural Association y de la Universidad de Cambridge, y editada al año siguiente. Si bien episodios de la tesis publicada sirvieron de base a este trabajo, a diferencia de aquella aproximación centrada en Caracas y enmarcada en la historia cultural, he intentado ahora ampliar las referencias al país en general, sobre todo en términos de obras públicas y de profesionales pioneros, al tiempo que fortalecer la orientación urbanística e institucional del discurso. Si bien fortalecida durante mis años londinenses, esta línea de investigación histórica y epistemológica sobre la disciplina ya venía nutrida por mi docencia en la Universidad Simón Bolívar, donde impartí desde inicios de la década de 1990 el curso Introducción al Urbanismo. Con una estructura tripartita sobre ciudad, urbanización y urbanismo, este curso resultó seminal en mi experiencia docente y en mi aproximación a los estudios urbanos. Fue enriquecido hasta mi jubilación de la USB en 2008 por las asignaturas sobre historia de la ciudad y cultura urbana impartidas en las carreras de urbanismo y arquitectura, así como en el programa de estudios generales de la misma Universidad Simón Bolívar. El encuadre del trabajo guarda asimismo relación con mi proyecto de investigación postdoctoral sobre historiografía urbana, desarrollado en el Centro de Investigaciones Postdoctorales, el CIPOST, de la Universidad Central de Venezuela, entre 2003 y 2004, el cual he mantenido como línea de investigación y docencia. De esta vertiente han sido derivadas varias publicaciones, la principal de las cuales es Entre libros de historia urbana para una historiografía de la ciudad y el urbanismo en América Latina, publicada por la editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar en 2008. Desde la perspectiva latinoamericana, el tema y el abordaje del trabajo también dialogan con la línea de investigación y docencia sobre modernización urbana en América Latina durante los siglos XIX y XX. Esta creció desde inicios de la década de 2000, cuando obtuve tempranamente el apoyo del Decanato de Investigación y Desarrollo de la misma Universidad Simón Bolívar. Entre las publicaciones tributarias de esta última, me permito destacar la edición que hice por invitación del profesor Anthony Sutcliffe, director de la serie Planning, History and Environment, de la editorial Routledge, basada en el Reino Unido, del volumen colectivo sobre Planning Latin America's Capital Cities 1850-1950, que fue originalmente publicada en 2002 y reeditada en 2010. Profesor emérito del Departamento de Historia Económica y Social de la Universidad de Leicester, así como profesor especial del Departamento de Historia de la Universidad de Nottingham, Sutcliffe, tempranamente fallecido en 2011, devino para mí una suerte de mentor, no solo por esa invitación editorial que me hiciera al abrir la década de 2000, la cual me inició en la historia urbana comparativa de alcance latinoamericano, sino también por su estímulo intelectual e insistente provocación en que la historia cultural se apoya siempre en la erudición. Además de la Universidad Simón Bolívar, donde colaboré con la maestría y el doctorado en literatura latinoamericana, he tenido la fortuna de poder colorear esa línea docente sobre modernización urbana
con los estudiantes de los cursos de posgrados impartidos en universidades venezolanas, latinoamericanas y europeas. La misma Architectural Association School of Architecture en Londres en 1996, la Universidad Central de Venezuela en 1999-2000 y después en 2002, la Universidad de los Andes en Mérida en 2003 y en 2007, el Centro Iberoamericano del Instituto Renval de la Universidad de Helsinki en 2004, el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde 2008, la Universidad del Zulia en Maracaibo en 2007, la Universidad Federal de Bahía en Salvador, Brasil en 2009, la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina en 2011, el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito en 2013 y la Universidad de la República en Montevideo en 2017. Entre ellas destaco la Universidad Católica de Chile, donde incluso desde antes de mi designación como profesor adjunto en 2010, he podido disfrutar de una rica y estimulante experiencia académica por temporadas, tanto presenciales como virtuales, estas últimas especialmente tras la pandemia de 2020. De esa dilatada experiencia chilena, que frisa ya 2 décadas, han resultado, además de cursos y asesorías a proyectos, otras publicaciones tributarias de esa línea latinoamericanista, a saber, modernización urbana en América Latina, de las grandes aldeas a las metrópolis masificadas, publicado originalmente en 2013 con una segunda edición en 2017, así como las ediciones con mi colega chilena Macarena Ibarra Alonso, de los volúmenes colectivos Vísperas del Urbanismo en Latinoamérica en 1870-1930, Imaginarios, Pioneros y Disciplinas, seguido por Enmarcando la Ciudad Planificada en América Latina, 1940-1960, Desarrollismo, Territorio y Planes Sectoriales, publicados respectivamente en 2018 y 2024. Finalmente, dentro de esta perspectiva latinoamericana, experiencia que me resultó de gran provecho fue la asesoría histórica entre 2016 y 2020 para la exposición The Emergence of the Metropolis in Latin America, 1830-1930, organizada por el Getty Research Institute de Los Ángeles. Y esa experiencia curatorial corrió en paralelo con la concreción de otra publicación con la misma editorial Routledge sobre la urbanización, la modernización y el desarrollo en América Latina a lo largo del siglo XX. Alcance histórico y epistémico del trabajo. Sobre la base de las orientaciones epistemológicas, historiográficas y contextuales desarrolladas en estas líneas de investigación y docencia previamente mencionadas, mis 2 trabajos de ingreso a la academia han buscado, repito, revisar los fundamentos urbanísticos en términos de comunicaciones, saneamiento y vivienda, piezas clave del urbanismo moderno en muchos contextos. Si bien el ciclo de gobiernos e influencia política de Antonio Guzmán Blanco ha sido revisado por la historiografía arquitectónica y urbanística, la novedad y relevancia de este trabajo consiste, a mi juicio, en que el guzmanato, que como sabemos se extendió entre 1870 y 1888, es puesto aquí en perspectiva, por un lado, con las tempranas décadas republicanas, las cuales han sido raramente visitadas desde la historiografía ingenieril y urbana, por supuesto con las excepciones de Arcila Farías, de Maldonado Burguán, de Landa y de Chavilla, entre otros. Por otro lado, se conecta la modernización guzmancista, las reformas sanitarias, habitacionales y comunicacionales de entresiglo, las cuales siguen siendo poco conocidas, aun cuando han sido revisadas por González de Luca, Martín Frechilla, entre otros. A esta desatención urbanística ha contribuido por mucho tiempo, a mi entender, una historiografía política que bajo el manto del oscurantismo dictatorial de entre siglos escamoteó significativos cambios urbanos, sanitarios y disciplinares que sí tuvieron lugar
en la capital de Entre Siglos, así como en otras regiones venezolanas. Con respecto a la estructura del trabajo, ya para terminar la referencia al mismo, la estructura episódica que tiene, ¿no? Porque creo que vale resaltar algunas de las conclusiones. Más que por periodos históricos o gubernamentales, los cuales no dejan de vertebrar la cronología de la narrativa, la división por capítulos se corresponde con episodios epistemológicos, escalares o institucionales de la disciplina en fragua. Tras unas consideraciones introductorias e historiográficas iniciales, el primer episodio, se centra en lo que denominé los pinitos republicanos, una vez separada Venezuela de la anfictionía gran colombiana, en 1830. En tal contexto, se ha intentado bosquejar el poblamiento y la coreografía junto a la colonización e inmigración en la República Novel. El tránsito entre las carteras de Hacienda y Fomento, donde destaca la figura de Santos Michelena, sirve para enmarcar las mejoras incipientes en comunicaciones, infraestructura y obras civiles, mientras que algunos avances disciplinares han sido resaltados en las matemáticas, la ingeniería y la geografía. En tal sentido, me permito citar una de las conclusiones parciales del trabajo. Tanto o más que en la ingeniería, las matemáticas o las ciencias naturales, donde aparte de la Academia de Matemáticas, a cargo de Juan Manuel Cajigal y Eduardo, no se produjeron obras innovadoras o hallazgos significativos, puede decirse que durante los inicios republicanos fue en torno a la geografía donde ocurrieron avances disciplinares de alcance nacional e internacional. Los monumentales resultados de la comisión coreográfica coordinada por el polímata italiano Agustín Codazzi incluyeron, a juicio del historiador José Rafael Lovera, cito, tanto la geografía propiamente dicha como la estadística, la cartografía y la historia, mediante las cuales se obtuvo por primera vez un conocimiento científico integral de la naciente República de Venezuela. En otras palabras, la única disciplina que llegó a cultivarse con fruto evidente fue la geografía, Lovera Dixit. Es un acerto que, si bien discutible, ha servido como hipótesis de trabajo para seguir revisando, siempre con anclaje territorial, los sucesivos avances disciplinares en etapas históricas ulteriores. El segundo episodio revisitado, enfocado en el arte urbano guzmancista, comienza por contextualizar el liberalismo y el progreso, el industrialismo y la civilización promovidos por el así llamado ilustre americano, en sincronía con los ideales decimonónicos de otros países de la región. Desde la piedra angular del Ministerio de Obras Públicas, el MOP, constituido en 1874, como sabemos, se otean algunas mejoras en vías de comunicación, acueductos, puertos y ferrocarriles. Estos últimos emblemáticos, como sabemos, del progreso y los negocios guzmancistas. Junto a cambios en los perfiles profesionales de ingenieros, arquitectos y artesanos, han sido bosquejadas mejoras en la infraestructura y ornamentación de algunas regiones. Más centradas en Caracas, las secciones finales de este capítulo han buscado recrear la relevancia de la Exposición Nacional de 1883, la cual inauguró, como saben, este palacio donde nos encontramos, así como la modernización de la policía urbana y la agenda municipal, hasta concluir con la controversial evocación del París del Segundo Imperio en la Caracas guzmancista, sempiterna cuestión de la historiografía cultural y arquitectónica venezolanas. Con respecto a esta controversia, el trabajo concluye que, desde el punto de vista urbano, la presencia en Caracas del barón Georges d'Osman, prefecto del Sena durante el régimen de Napoleón III, como sabemos, solo puede ser percibida en el ambiente evocador del Segundo Imperio, así como en el eclecticismo arquitectónico de la ciudad guzmancista. Osman estaba en el aire, por así decir, no se materializó todavía en la ciudad chica, transformada empero por las obras de Luciano Urdaneta y Juan Hurtado Manrique,
entre otros de los arquitectos guzmancistas. Al mismo tiempo, desde una perspectiva histórica, la supuesta influencia del prefecto parisien sobre el proyecto urbano del ilustre americano debe verse como caso particular de lo que podría llamarse más bien una napoleonización, que más que la figura del varón, fue la del emperador, la que sirvió de referente en la polémica saga que, jugando con el título de la opereta de Offenbach, puede parafrasearse como Las cuentas fantásticas de Guzmán, perdón. Por lo demás, aunque su programa de obras públicas también incluyó logros en infraestructura y servicios, la preocupación del ilustre americano por la ornamentación urbana y la arquitectura monumental prevaleció a través de la que he denominado su arte urbano, en el sentido distinguido por Gaston Bardet y la historiografía francesa. Adicionalmente, Guzmán Blanco lideró el primer intento venezolano por mejorar y actualizar una administración urbana que, sin desconocer los pinitos y las reformas de las tempranas décadas republicanas, sí no había cambiado sustancialmente desde la colonia. El tercer y último episodio del trabajo, centrado en las vísperas urbanísticas, entendidas en un sentido epistemológico y cronológico, tal como he revisado para algunos casos latinoamericanos, con mi colega Macarena Ibarra, ha partido de las transformaciones y mejoras infraestructurales apreciables en la Caracas de entresiglo. El cambio fundamental de policía urbana a higiene pública se explica a través del síndrome insalubre y el debate médico consiguiente, en medio de las pestes y endemias que asolaban al país, de la tuberculosis a las enfermedades gastrointestinales, pasando por las fiebres amarilla y tifoidea. Fue un debate liderado por voces médicas provenientes de la naciente academia, Luis Racetti, Francisco Antonio Rísquez, Antonio Herrera Vegas, Luis Felipe Guevara Rojas y Arturo Ayala, entre otros, en contrapunto con las respuestas institucionales y regulatorias provistas por la administración pública local y nacional. Entre estas respuestas destacaron la creación de nuevas instituciones como la Dirección de Higiene y Estadística Demográfica, junto a la Comisión de Higiene Pública, durante el breve pero efectivo pasaje de Juan Vicente Gómez por la gobernación del Distrito Federal. Finalmente, la ampliación del concepto de higiene del nivel local al nacional es prefigurada en el trabajo mediante un panorama de de las mejoras sanitarias y comunicacionales en algunas regiones venezolanas. Todo este episodio confirma que, tal como entendí mejor durante mis estudios doctorales en Inglaterra, patria de Benjamin Disraeli, primer ministro promotor de las reformas sanitarias victorianas, el urbanismo moderno surge en el contexto problemático de la ciudad industrial, no solo del entrecruzamiento de ingeniería y arquitectura, diseño y paisajismo, sino también de la relación neurálgica con la problemática higiénica denunciada por la medicina. Una sección sobre el urbanismo, breve sección sobre el urbanismo en la Academia de la Ingeniería. Al igual que lo planteé en mi discurso de incorporación como miembro correspondiente, deseo hacer referencia, antes de concluir, a la íntima relación del urbanismo con esta corporación. En tal sentido, conviene recordar un episodio de la institucionalización de esa disciplina en Venezuela, el cual resulta especialmente significativo para mí, así como para algunos de los colegas que nos acompañan, quienes compartimos la misma formación de pregrado. Se trata de la creación de la carrera de urbanismo en la USB al promediar la década de 1970. Sobre esos orígenes, me permito añadir una consideración extraída de mi propia experiencia como coordinador de la carrera entre 1996 y 1998. Entonces tuve el privilegio de entrevistar al doctor Ernesto Maíz Vallenilla en compañía de nuestro recordado maestro Víctor Fossi Belloso,
uno de los arquitectos del programa. Al conversar sobre lo que había llevado a la creación de este, el doctor Maí señaló, creo recordar, que más que debido a la cercanía con arquitectura, que ya existía en la USB, urbanismo había aparecido por su vinculación con los modelos matemáticos. Estos resultaban, por un lado, de interés para la suerte de Politécnico, que era la USB a la sazón. Por otro lado, eran representativos de la orientación disciplinar que tenía el planeamiento en el segundo tercio del siglo XX, sobre todo en áreas como transporte, economía y estructura urbana, entre otros. Sea como fuere, esa inserción del urbanismo en la USB nos recuerda su vinculación histórica y epistemológica no solo con la arquitectura, sino también con las diferentes especialidades de la ingeniería. En medio de tal vecindad disciplinar, me siento honrado y orgulloso a la vez de haber sido el primer urbanista que con ese título ingresara a la Academia de Ingeniería como miembro correspondiente, seguido por mis colegas Lorenzo González Casas y Laurent Giraud Herrera. Pero no debemos olvidar a urbanistas de facto, que ya habían sido reconocidos como individuos de número o miembros honorarios, como los arquitectos profesores Alfredo Chilento, Graziano Gasparini, Oscar Grauer, Marco Negrón, Oscar Olinto Camacho, Teolinda Bolívar y Frank Marcano, junto a los ingenieros Víctor Ortiz, Alberto Urdaneta y Arnoldo Gabaldón, entre otros que quizá omita. Y ello sin mencionar otros académicos cuyas trayectorias profesionales incluyen, como dije al comienzo, importantes posiciones y aportes en la administración pública y la gestión privada del urbanismo en Venezuela. Espero, por supuesto, que en el futuro nos acompañen otros colegas urbanistas en la academia, entre los más de 730 egresados del programa de la Universidad Simón Bolívar. Algunos de ellos ya se han incorporado a las numerosas comisiones de esta corporación en áreas relacionadas, tales como las de ambiente, desarrollo sostenible local, historia, desarrollo geomática y documentación, así como desarrollo urbano y territorial. Además de documentos de trabajo, de la labor de esas comisiones han surgido declaratorias sobre temas palpitantes para el país, las cuales confirman la estrecha relación de la Academia de Ingeniería con el urbanismo, la planificación y el ordenamiento territorial. Ya para concluir, ideas y agradecimientos. Para no abusar más del tiempo y la atención de los presentes, deseo finalizar con la mención de algunos proyectos, así como con agradecimientos que, no por postreros, dejan de ser justos y significativos. Con respecto a los primeros, dentro de los planes de la acción de la Comisión de Historia de la Ingeniería, de la cual soy miembro, se contemplan algunas iniciativas que intentamos concretar o promover en conjunto con la Comisión Interacadémica de Historia de la Ingeniería, constituida el pasado año en asociación con la Academia Nacional de la Historia, la cual tengo el honor de coordinar. Muy brevemente, esperamos que además de las conferencias que las estamos retomando, esperamos poder acrecentar el repositorio hemerográfico y documental de interés histórico a ser colocado en el sitio web de la Academia de Ingeniería, así como retomar el programa de entrevistas a académicos de nuestra corporación. Y entre varios frentes de actividades, intentamos fortalecer relaciones con otras instituciones históricas, como el Museo de Arte Colonial, que nos permitan ampliar la visibilidad divulgativa de nuestra corporación. Después de Dios, agradezco a mi familia, hermanos y cuñados, amigos, colegas y estudiantes. Algunos de ellos nos acompañan en modo presencial o virtual, quienes han sido sólido apoyo y estímulo para desarrollar mi carrera académica. Mamá, Antonieta Marte de Almandós, y mis tías Almandós Ramos, lo fueron en vida, junto a mi hermana Corina, difunta, asimismo, y mi hermana de crianza Margarita, aquí presente. Todas ellas han entretejido una oralidad femenina de la que se ha nutrido
mi existencia, tal como lo he hecho de la interlocución con sobrinos y ahijados, aquí presentes: Diego, Mariana, María Corina, Carlos Enrique, Elena, Ignacio, Diego Antonio y Andrés Emilio, junto a amigos y compañeros de larga y decisiva permanencia. Entre estos últimos destaco a Cristian Álvarez Arocha, Aura Cecilia Rengifo, María Elena de Alessandro Bello y Mariela Requena, entre otros. En el dominio institucional manifiesto mi agradecimiento a la Universidad Simón Bolívar, mi alma mater, con los innumerables colegas del Departamento de Planificación Urbana y otras unidades académicas, algunos de los cuales también nos acompañan hoy. La misma Simón Bolívar, junto a la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, financiaron mis estudios doctorales en Inglaterra entre 1993 y 1996. Previamente, el Instituto de Cooperación Iberoamericana me había otorgado otra beca para estudiar la especialización en el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, en Alcalá de Henares, en 1988. Tras mi retiro en 2008 de la Simón, como suelen denominarla los estudiantes posteriores a mi generación, quienes la llamábamos la Bolívar, la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde he estado afiliado como profesor adjunto al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y al doctorado de diseño de arquitectura, diseño y estudios urbanos, me han deparado lustros de estimulante actividad docente, investigativa y editorial. Junto al ex decano de arquitectura, José Rosas Vera, allí destaco a mi colega, discípula y amiga, Macarena Ibarra Alonso, con quien comparto una hermandad académica heredada de habernos formado en décadas diferentes con el mismo tutor doctoral en Inglaterra, lo cual nos ha asignado para desarrollar armoniosamente proyectos investigativos y editoriales. Finalmente, en el otoño de mi vida, resalto a nuestra propia corporación por haberme permitido este trabajo fructífero y venezolanista. Ello por mencionar tan solo dos de las instituciones a las que he estado ligado por periodos más prolongados. La Fundación para la Cultura Urbana ha sido también incondicional para promover mi obra, especialmente en las difíciles condiciones editoriales atravesadas por el país durante las últimas décadas. Al mismo tiempo, el papel literario del Nacional, el portal web Pro Da Vinci y el archivo Fotografía Urbana han acogido y promovido mis textos divulgativos y cronísticos, muchos de ellos resultantes de mis escarceos con la literatura. A todos ellos y a los que pueda estar omitiendo, ofrezco mi reconocimiento. Last but not least, como dicen los ingleses, me honra que el académico Arnoldo José Gabaldón Berti haya aceptado de nuevo pronunciar el discurso en esta ocasión, tras haberlo hecho también cuando ingresara yo como miembro correspondiente en 2020. Además de los ingentes logros de su dilatada carrera profesional y administrativa, ministro de Obras Públicas, del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, parlamentario y presidente de la Comisión para la Reforma del Estado, entre otros, el académico Gabaldón es, como todos sabemos, un reconocido ingeniero y ambientalista pionero. Y aún más significativo para mí, es un urbanista y planificador de facto, como ya mencioné, así como un teórico de la modernización y del desarrollo sostenible de los pocos existentes en Venezuela, hasta donde conozco. Gracias de nuevo, Arnoldo, por darme dos veces la bienvenida a nuestra corporación. Y gracias de nuevo a ustedes por su asistencia, por su atención y afecto.
Contestación al discurso de incorporación. Discurso de contestación del académico Arnoldo José Gabaldón Berti al discurso de incorporación del académico Arturo José Almandós Marte. Tiene la palabra el académico Arnoldo José Gabaldón Berti. Se invita a los académicos José Luis López Sánchez y Alfonso Linares a acompañar al orador de orden al lugar de honor correspondiente. Doctor Rafael Isidro Quevedo, presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Demás integrantes de la Junta Directiva de la Academia, individuos de número, miembros correspondientes, miembros honorarios, representantes de otras academias aquí presentes de las universidades nacionales, nos acompañan en el día de hoy, familiares del doctor Arturo Almandós, señoras y señores. Expreso mis agradecimientos a la Junta Directiva de la Academia por el honor que me han hecho al designarme para pronunciar estas palabras. Con ocasión de la incorporación del urbanista Arturo Almandós Arte como individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Hace 5 años recibí igual distinción al incorporarse el doctor Almandós como miembro correspondiente de la Academia por el Estado Guárico. Este acto es demostrativo reconocimiento en expresión constituye una institución en franco dinamismo. Bosquejar las semblanzas de Arturo Almandós Marté constituye un trabajo en exceso arduo, pues es tan dilatada su actuación profesional como docente, investigador, articulista y autor de numerosos libros, entre otros, que puede caerse en la tentación de hacer una simple enumeración de sus incontables conquistas intelectuales, que resultaría tediosa y más bien desmerecedora de la brillante hoja de servicio de su autor. Por ello seré selectivo al mencionar solo algunos de los estupendos logros alcanzados a lo largo de su fecunda carrera profesional. Comienzo por proponer lo que considero es la clave de su destacada actuación profesional. En primer lugar, el doctor Almandós se benefició de una excelente formación académica. Esto es, además, sirve para recordarnos la importancia de las instituciones formativas de recursos humanos de excelencia, esa cualidad contra la cual embiste permanentemente el régimen. En segundo lugar, su persistencia dentro del área del urbanismo que ha seleccionado para realizar su vida profesional. Esta es una buena lección para aquellos jóvenes que inician su carrera. El éxito suele estar acompañado de la continuidad en el abordaje de la rama que deciden escoger. Arturo Almandós se graduó cum laude de urbanista en la Universidad Simón Bolívar en 1982. Luego obtuvo el título de técnico urbanista en el Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid
y más adelante realizó su maestría en filosofía en su alma mater. Después de nuevos estudios de posgrado en Londres, obtuvo en 1996 su título de doctor PhD en el Architectural Association School of Architecture de la Open University. Efectuó además un postdoctorado en el Centro de Investigaciones Postdoctorales de la Universidad Central de Venezuela, que concluyó el año 2004. Podemos decir que la vida profesional de Almandós ha transcurrido mayormente alrededor de la universidad, en Venezuela y en el exterior. Es profesor titular del Departamento de Planificación Urbana de la Universidad Simón Bolívar y profesor adjunto en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha impartido cursos de posgrado en 3 universidades venezolanas y 7 extranjeras. Ha sido tutor o codirector de más de 12 tesis de maestría y doctorado en la Universidad Simón Bolívar, Universidad Central de Venezuela y Universidad Politécnica de Cataluña. La carrera docente de a tiempo completo, que hacer por autonomacia para los profesores excelsos. Fue responsable de 2 proyectos sobre la ciudad en el pensamiento de la Venezuela urbana y la modernización urbana de América Latina, historia cultural y representación. Ha sido asesor y evaluador de proyectos internacionales, incluyendo investigaciones patrocinadas por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. También fue asesor de la exposición The Metropolis in Latin America, 1830-1930, del Getty Research Institute de Los Ángeles. Deseo destacar muy especialmente la abundante producción bibliográfica de Arturo Almandós y los reconocimientos obtenidos. Su ensayo, La ciudad y literatura en la primera industrialización, fue ganadora del premio de ensayo de Fundarte en 1993. El urbanismo europeo en Caracas, 1870-1940, fue ganador del premio Andrés Bello, mención Ciencias Sociales, en 1997, y de otros premios y menciones. Su libro, Ensayo de Cultura Urbana, ganador del premio Mejor Libro de Texto de la Universidad Simón Bolívar en el 2002. Es autor de La ciudad en el imaginario venezolano en 4 volúmenes. Además, ha sido colaborador en 45 libros colectivos y 13 enciclopedias y ha publicado más de 60 artículos sobre materias en revistas y actas especializadas. Asimismo, ha publicado más de 260 artículos de divulgación, reseña y crónicas en medios nacionales y extranjeros. En historiografía urbana latinoamericana es editor de Planning Latin American Capital Cities, 1850-1950, galardonado como el Most Innovative Book Award regional en el 2004 por la International Planning History Society. Es autor de Entre libros de historia urbana para una historiografía de la ciudad y el urbanismo en América Latina, y editor en Caracas de La metrópoli súbita a la Meca Roja y Ciudad, Urbanización y Urbanismo en el siglo XX venezolano. Es autor de La modernización urbana en América Latina y Ciudad, Urbanización y Urbanismo en el siglo XX. El siglo XX venezolano, entre otras obras de categoría historiográfica urbana. En síntesis, podemos decir sin la menor duda que Arturo Almandós Marté es un urbanista maduro,
con una brillante hoja de ruta y un afán continuo de investigar aspectos relacionados con la teoría y práctica de su profesión. Me corresponde formular algunos comentarios a su trabajo hacia la emergencia del urbanismo en Venezuela 1830-1908, que nuestro ilustre candidato a individuo de número preparó para satisfacer los requisitos solicitados por la academia y el cual nos comentó extenso en su intervención de esta mañana. Se trata de una narración muy detallada y bien sustentada de cómo un país como fue Venezuela a partir de 1830, entre comillas, despoblado y desarticulado, entre comillas, como lo llamó en su época el doctor José María Vargas, citado por Almandós, apenas incipiente institucionalmente y exhausto por la guerra de la independencia, comenzó a equiparse lentamente de una mínima infraestructura física, marcando así su derrotero de desarrollo urbanístico. Sobre esta materia, de la cual muy poco se ha investigado en la historia del país, son pioneros epistemológicamente los aportes del doctor Almandós Marté. Según el autor, al principio del periodo analizado, una precaria estabilidad socioeconómica y las políticas migratorias que con mayor o menor vigor auspiciaron los sucesivos gobiernos indujeron a un difícil crecimiento demográfico y la ocupación de nuevos espacios urbanos y rurales. De eso se trata la emergencia del urbanismo en el país citado durante el lapso, aunque no puede restársele mérito desde esa perspectiva al papel que origen el proceso fundacional de nuevos centros poblados durante ese importante periodo de formación sociocultural de Venezuela. Dentro de la emergencia del proceso urbanístico, mencionado, Almandós identifica acertadamente la concurrencia de otros tres factores determinantes que contribuyeron a la consecución de sus objetivos. Me refiero, en primer lugar, a los sucesivos pasos de que se dan para delimitar y caracterizar el ingeniero, constituye el principio del surgimiento en Venezuela de los estudios y consideración que podemos decir vino a coronarse exitosamente ahora con la elaboración del monumental estudio Geo Venezuela, adelantado por la Fundación de Empresas Polares bajo la dirección del académico doctor Pedro Cunil Grau. Segundo, los arreglos organizacionales que dan a luz la Junta de Fomento, en un principio entes promotoras y protagonistas de la ejecución de la mayor parte de las obras que se fueron construyendo, y posteriormente la creación del Ministerio de Fomento, al cual fueron adscritas dichas juntas, y después, en 1874, del Ministerio de Obras Públicas, organización fundamental de ahí en adelante a partir del gobierno del presidente Guzmán Blanco. Esta nueva entidad no solo se encargó de gerenciar y supervisar todo tipo de obras públicas, sino especialmente de promover y realizar la red de caminos de hierro, ferrocarriles, que las élites veían como concreción de su sueño de progreso. El MOP fue, por más de 100 años, una organización consagrada al desarrollo del país,
y a la formación de su tecnocracia, en el mejor sentido del término. Me correspondió históricamente el honor de ser el último titular de esa cartera. En varios documentos y espacios he explicado las razones que llevaron a su transformación a partir de 1976 en otros organismos, también llamados a jugar fundamentales misiones administrativas. Volviendo a la época descrita por el doctor Almandós, surgen además un conjunto de notables ingenieros y arquitectos que participaron en la ejecución y supervisión de las obras públicas, ante los cuales es justo recordar a Jesús Muñoz Tebar, primer ministro del Ministerio de Obras Públicas, Luciano Urdaneta, Manuel Felipe Herrera Tobar, Juan Hurtado Manrique, Manuel Cipriano Pérez, Roberto García, Alejandro Chatén y Antonio Malaucena, entre varios otros. En tercer lugar, y quizás ese es el factor más importante, cabe citar lo que el doctor Almandós denomina los avances disciplinarios, matemáticas, ingeniería y geografía. Esto es, el surgimiento de una superestructura académica para la formación de los profesionales y técnicos requeridos para adelantar la obra de desarrollo físico, al principio muy precaria, pero posteriormente cada vez más amplia y compleja. De esta cosecha institucional surgen la Academia de Matemáticas en 1931, asociada a la distinguida figura del ingeniero Juan Manuel Cajigal, la Academia de Bellas Artes, establecida en 1849, y más tarde el Colegio de Ingenieros de Venezuela, creado en 1960. Un aspecto que llama la atención en todo el proceso someramente esquematizado, como lo comenta Arturo Mandós, es la extrema pobreza del país y lo exiguo del tesoro público, que apenas permitía muy modestos logros en cuanto a desarrollo urbanístico. Si a esto se agrega la inestabilidad política de las 3 últimas décadas anteriores a 1870, puede decirse que se preparaba el escenario para la irrupción de una figura como la del caudillo Antonio Guzmán Blanco, que para suerte de Venezuela resultó ser el más destacado estadista del siglo XIX, por sus múltiples iniciativas innovadoras y progresistas en todos los órdenes, no obstante sus protuberantes fallas éticas. Guzmán, con su innegable enfoque modernizador, realizó reformas administrativas que mejoraron el desenvolvimiento económico y aumentaron los ingresos fiscales, pudiendo así elevar considerablemente el gasto público para la construcción, para las construcciones gubernamentales. Con palabras de Almandós, abro comillas, ya para el septenio, el gasto oficial en obras públicas estuvo entre 17 y 23,93% del presupuesto nacional, muy por encima del 2,19% que había alcanzado durante el gobierno anterior, así como del 9% promedio entre 1830 y 1858. Se agrega Almandós, abro comillas, buscando fortalecer la ejecución de obras públicas en tanto piedras de su proyecto urbano, las innovaciones administrativas comenzaron por estimular la actuación privada en los desarrollos urbanísticos, cierro comillas. Durante este aceleramiento del desarrollo urbanístico del país, que comprende el lapso 1870-1908, Almandós menciona otros aspectos coadyuvantes en ese mismo sentido, que me parece interesante mencionar por su relevancia. En primer lugar, la determinante incorporación del incipiente sector privado al desarrollo urbanístico del país a través de la inversión que hace en servicios públicos de acueductos, generación eléctrica, transporte público, tendidos telegráficos y telefónicos y urbanización de nuevas tierras para la construcción de viviendas que fueron en algunos casos estimulados por los gobiernos. Segundo, la mayor toma de conciencia entre las élites
sobre la importancia de la política sanitaria a escala urbana. Mejor urbanismo significa elevación de la calidad de vida. ¿Y qué factor más importante para ese fin que las iniciativas para esa época de un grupo de eminentes médicos como los doctores Luis Racetti, Francisco Rísquez y Elías Toro, entre otros ilustres profesionales de la salud? Ellos, con sus propuestas y reclamos acerca de fallas en la infraestructura sanitaria y los procesos de control concomitantes, propendieron a la emergencia de un mejor urbanismo, especialmente en Caracas, convertida en la principal vitrina de los avances urbanísticos. Y tercero, la inserción deliberada de medidas de carácter institucional relacionadas con la implementación del urbanismo como actividad específica. Se refiere en especial al MAN-2 a las denominadas Ordenanzas sobre Policía Urbana y Rural de 1871, la cual contiene numerosas disposiciones dirigidas al ordenamiento urbano, constituyendo así una novedad en el país. La descripción y análisis detallado a lo largo del tiempo de todos estos aspectos constituye en esencia el trabajo del doctor Arturo Almandós Marté para caracterizar la emergencia del proceso urbanístico en el periodo 1830-1907. Cuando se compara dicho proceso con lo que ocurría en el campo urbanístico en muchos otros países, no se encuentra nada extraordinario, ni técnica ni artísticamente hablando. Mas esas son las realidades que conviene analizar por un experto a los fines de lograr objetivamente una comprensión de nuestro propio desarrollo. Más adelante en el tiempo, tengo la opinión que nuestro proceso urbanístico adquirió realmente importancia e impulso es a partir de 1936. Venezuela se urbaniza y transforma físicamente con gran celeridad durante las varias décadas posteriores. Pero cuando dichos procesos no son sostenibles, como ocurrió en Venezuela, con su modelo rentístico, se corre el riesgo de desandar lo adelantado generando atraso, que es lo que tristemente ha sucedido durante las últimas 3 o 4 décadas. Por eso es por lo que son muy relevantes los aportes hechos por el doctor Almandós con su trabajo, para entender estos procesos de forma realmente objetiva, desentrañando sus factores causales y retardatrices. Señoras y señores, estoy profundamente emocionado porque se me haya dado el honor de pronunciar estas palabras de contestación al discurso de incorporación del doctor Arturo Almandós Marté como individuo de número de nuestra academia. Estoy sinceramente alborozado por este logro. Ahora esperamos que ya revestido de su nuevo título, el doctor Almandós continuará su trayectoria de éxitos profesionales y contribuirá al fortalecimiento de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Reciba en nombre de todos los miembros de nuestra corporación las felicitaciones a que usted se ha hecho ampliamente merecedor. Muchas gracias. Juramentación. Juramentación del académico Arturo José Almandós Marte como individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. Tiene la palabra el académico presidente Rafael Isidro Quevedo para tomar el juramento. Invito al doctor Arturo José Almandós Marte al podio para tomar el juramento de ley. Doctor Arturo José Almandós Marte, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la ley, los reglamentos y el código de ética
de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat? Si así lo hicieres, que Dios, la patria y la academia os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de la República y por la autoridad que me concede la ley, queda investido como individuo de número para ocupar el sillón 20º de nuestra Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat. Felicidades. El diploma y la medalla que has recibido en este acto solemne son las credenciales que lo identifican como individuo de número de nuestra academia. Son el diploma, pues, para colocarlo en lugar de honor, y la academia espera que lleve también la medalla correspondiente en todas las sesiones solemnes y actos representativos de nuestra institución. Le deseamos el mejor de los éxitos y confiamos que usted será un aporte significativo en su nueva condición de individuo de número. Palabras de bienvenida al nuevo académico por parte del presidente. Tiene la palabra el académico presidente Rafael Isidro Quevedo Camacho. Que lo enfoque en la cámara. Permitir hablar desde aquí por razones de la iluminación natural que tenemos en este lugar. Distinguidos miembros del comité directivo, individuos de número, miembros correspondientes, miembros honorarios, miembros de las comisiones técnicas especiales de la academia, señor presidente, individuos de número y demás miembros de nuestras hermanas academias nacionales, distinguidos representantes de instituciones signatarias de convenios, distinguido presidente y demás miembros de la Real Academia de Ingeniería de España, con quien tenemos una intensa actividad de intercambio y un convenio. Señores invitados especiales, familiares y amigos del individuo de número incorporado, señoras y señores. La presencia de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, del doctor Arturo Armandón Marte, primero como miembro correspondiente y ahora como individuo de número, que ocupará el sillón 20º, nos llena de orgullo y satisfacción. Su desempeño ha significado un permanente aporte de conocimientos y sabias opiniones, tanto en nuestras comisiones especiales de trabajo como en la Junta de Individuos de Número ampliada, en la cual ha venido participando y aportando desde su incorporación como miembro correspondiente nacional por el Estado Guárico y apoyando a la presidencia en importantes gestiones para la consolidación de nuestra sede en el Palacio de las Academias.
Su amplia y profunda formación profesional, no, no solo como urbanista, sino a nivel doctoral y postdoctoral en el campo del urbanismo y particularmente en la historia de las ciudades, tanto del viejo como del nuevo continente, complementada con una sólida formación en el campo de la filosofía y de la historia. Su labor docente a lo largo de toda su vida, que lo colocó como profesor titular de varias y prestigiosas universidades. Sus numerosísimos artículos sobre temas de urbanismo e historia y, y sus didácticos y amenos libros, asociados con su especialidad, los cuales enriquecen el acervo de nuestra institución y de nuestra biblioteca. Su participación en la Comisión de Historia de la Ingeniería y en la interacadémica de la misma especialidad contribuyen al exitoso desempeño de estos equipos y a establecer un puente de diálogo cognitivo con la Academia Nacional de la Historia, por todo lo cual nos regocija darle la bienvenida. Se incorpora como individuo del número de nuestra corporación en una hora en la cual la institución necesita del protagonismo de nuestros miembros residentes en la capital para fortalecer su actividad presencial y representativa, así como para colaborar en la gestión de la institución y su proyección personal y humana, tan necesaria en esta hora, cuando se acrecienta la tendencia mundial a las comunicaciones digitales y a distancia, que si bien permiten mantener fluidas comunicaciones e intercambios virtuales muy enriquecedores y fortalecedores de la institución, no es menos cierto que la intervención y el accionar humano, el contacto directo y la presencia en la sede como punto de referencia contribuyen de manera muy poderosa a fortalecer la institución y estrechar igualmente los lazos de cooperación con las otras academias que hacen vida permanente en nuestro palacio, además del cumplimiento cabal de las disposiciones legales que nos obligan por mandato expreso a mantener cuando menos las 3/5 partes de los miembros de la corporación en el área metropolitana y en los estados vecinos. Y también nos ha complacido oír el valioso discurso de respuesta del doctor Arnoldo Gabaldón Berti, quien nos honra con su presencia participando en estas sesiones solemnes y cuyos aportes a la academia son extraordinarios, especialmente como presidente de la Comisión de Desarrollo Nacional y como vicepresidente de la Comisión Venezuela +30, en las cuales, como laboratorios de pensamiento prospectivo y estratégico, han venido presentando documentos de gran valor para bosquejar el desarrollo que el país requiere para empinarse de nuevo por un camino de prosperidad. Nos congratulamos igualmente y nos asociamos en el reconocimiento que durante este mismo mes ha sido objeto del doctor Arnoldo Gabaldón en el auditorium de la Universidad Católica Andrés Bello por la Sociedad de Ingenieros Hidráulicos, en presencia de profesores y estudiantes de esa prestigiosa casa de estudios, por sus relevantes méritos profesionales como hombre de Estado, cuyos aportes a la institucionalización del país son muy significativos, especialmente en la creación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, primero de su naturaleza en América, que trazó caminos estratégicos
para la protección y el manejo del medio ambiente en todo el mundo. En el anterior Ministerio de Obras Públicas igualmente, donde pudo desarrollar infraestructuras de servicio al país y muy especialmente en el campo de los sistemas de riego y las obras hidráulicas, así como en la planificación del desarrollo y en la reforma del Estado para fomentar la descentralización y la eficiencia administrativa. Vaya para él nuestros parabienes y congratulaciones. Es oportuno destacar que con el apoyo de nuestras comisiones especiales se ha entregado al coordinador editorial, doctor Eugenio Hernández Bretón, presidente de la Fundación Palacio de las Academias, el texto del capítulo que a nuestra academia ha correspondido por la publicación del libro sobre aportes al desarrollo nacional que publicará el Comité Interacadémico este año como contribución de nuestras corporaciones para orientar la vida del país y para que sirva, como los anteriores, de material de consulta y punto de referencia sobre los temas que allí se tratan, el cual, junto con los pronunciamientos, declaraciones, documentos, artículos y libros sobre materias específicas, constituyen el permanente aporte al país de las academias de las 7 corporaciones. En él, es decir, en este libro, y de acuerdo con la visión general del país hacia los años por venir, nuestra academia considera, según lo expresado allí por la Comisión Especial Venezuela más 30, que realiza estudios sobre los escenarios de futuro y perspectiva que Venezuela se espera que sea un país democrático con instituciones sólidamente establecidas y en plena vigencia de la justicia y del respeto a la ley, con una economía diversificada en crecimiento sostenido, ofreciendo oportunidades de bienestar y progreso a todos sus habitantes, superando la marginalidad, la pobreza y el hambre, con una población educada, dotada de amplio acceso a las instituciones y medios de capacitación de calidad y con un real estímulo a la investigación y a la innovación, así como el avance de la ciencia y la adopción de tecnologías modernas. Un país donde el Estado promueva la iniciativa y la participación ciudadana y cumpla con eficiencia sus funciones de garante de la paz y de la seguridad de todos los ciudadanos, de provisión de servicios y equipamiento básico en salud, educación e infraestructura pública, y de protección de la población más vulnerable, con una eficiente red de seguridad social y en donde los ciudadanos, en el ejercicio de su libertad, estén conscientes de su responsabilidad social y personal, valoren el esfuerzo y el trabajo y conformen una sociedad cooperativa y solidaria. En este contexto, nuestra visión es consistente con los avances que la humanidad ha logrado en el campo de los derechos humanos, cuya consagración formal como Declaración Universal promulgada por las Naciones Unidas a través de la resolución número 217A de fecha 10 de diciembre de 1948, la cual perfeccionó los conceptos existentes mediante el intercambio y el diálogo global, que tuvo en cuenta los progresos filosóficos, doctrinarios, jurídicos, sociales, políticos y culturales alcanzados hasta el momento por la humanidad, en un consenso de todos los países del mundo y que hoy nos sirven como referencia para reclamar, tal como se afirma en el preámbulo de ese
estratégico e histórico documento, entre comillas, que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y goce de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, y que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra, de la libertad de creación y de creencias, y que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebeldía frente a la tiranía y frente a la opresión. Con todo ello, cabe destacar esos primeros 10 artículos que, por breves en su enunciado, son grandes y profundos en su concepción y significado, y que hoy más que nunca reclaman su vigencia en nuestra Venezuela y en muchos otros países del mundo. Al afirmar, entre comillas, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que toda persona humana tiene todos los derechos y libertades, que tiene derecho a la vida, libertades y seguridad de su persona, que nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre, ni a torturas, ni penas y tratos crueles, inhumanos o denigrantes, que tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, igualmente ante la ley y a su protección, recursos efectivos ante los tribunales, amparo contra los actos que violen sus derechos, y que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, y tiene derecho a condiciones de plena igualdad y a ser oído públicamente con justicia en un tribunal independiente. En esta visión universal de la civilización, aprobada por unanimidad en las Naciones Unidas, es oportuno celebrar igualmente el otorgamiento de los premios Nobel de este año 2025, correspondientes a la actuación del 2024, por cuanto significan avances significativos en los campos de la ciencia y la cultura y expresan el progresivo avance de la humanidad, con logros científicos y tecnológicos que parecían inalcanzables cuando aquellos escritores como Jonathan Swift, Julio Verne, Hugo Jenbax, Herbert George Wells, David Brin, Aldous Huxley, Isaac Asimov, George Orwell, Karel Capek, Arthur Clarke y muchos otros escritores de prolífica imaginación futurista, e igualmente autores de guiones en las modernas películas calificadas como de ciencia ficción, describieron escenarios de futuro, aventuras, inventos, descubrimientos científicos y tecnológicos, así como personajes y máquinas de ficción que hoy resultan tan comunes en la vida cotidiana o constituyen inventos, logros y hazañas logrados por la humanidad que parecían inalcanzables. En este camino de la ficción a la realidad, celebramos hoy el otorgamiento de los premios Nobel que todos los años, por el mes de octubre, de grandes borrascas otoñales, de soles que inundan con su intensa luz nuestros paisajes tropicales y de hermosas lunas que invitan a la reflexión, al romanticismo y al descanso, son otorgados desde las gélidas
desde los gélidos climas de Suecia y Noruega, países desarrollados y nórdicos con una estabilidad de gobernanza y un sistema político que refleja signos de la concepción del mundo que hemos planteado anteriormente. Este año se ha otorgado el Premio Nobel como expresión de reconocimiento mundial a los físicos John Clark, Michael Debore y John Martini por el descubrimiento del efecto de túnel cuántico microscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico. Es decir, que quienes han tratado de responder a una de las grandes preguntas de la física, ¿cuál es el tamaño máximo de un sistema capaz de mostrar efectos cuánticos? Es decir, el lindero donde está el límite en el que se aplican las reglas del mundo microscópico y empiezan las que rigen el mundo visible con el que estamos acostumbrados a relacionarnos como primer paso para pasar de ese mundo invisible al visible sin solución de continuidad. El Premio Nobel de Química al japonés Susumu Kitaoka, al británico Richard Robson y al jordano-estadounidense Omar Yaghi por desarrollar una nueva arquitectura molecular, las estructuras metalorgánicas, avance que permite crear materiales que extraen, mejor dicho, el agua del aire en el desierto, atrapan dióxido de carbono, almacenan gases tóxicos o catalizan reacciones químicas y han encontrado de esta manera de crear materiales completamente nuevos que tienen grandes cavidades en su interior y que pueden verse casi como habitaciones en un hotel donde las moléculas invitadas al mismo entran y salen con toda libertad. El Nobel de Medicina a los científicos estadounidenses Mary Brunko y Fred Remsel y al japonés Shimon Sakaguchi por su descubrimiento sobre la tolerancia inmune periférica, quienes identificaron a los guardias de la seguridad del sistema inmunológico, las células T, reguladoras que evitan que el sistema inmune ataque nuestros propios cuerpos, y sus hallazgos han sido fundamentales para nuestros compatriotas y para la comprensión del funcionamiento del sistema inmune y, por qué no, de todos los humanos que desarrollamos o podemos desarrollar enfermedades autoinmunes. El Premio Nobel de Ciencia Económica, otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por su trabajo sobre cómo la innovación impulsa el crecimiento económico. Su investigación explica la relación entre el proceso tecnológico y el progreso tecnológico y el crecimiento económico sostenido, que ha mejorado el nivel de vida, la salud y la calidad de vida de las personas en todo el mundo y que contribuirá a garantizar que el crecimiento económico se mantenga y pueda orientarse en beneficio de la humanidad, impulsado por un flujo continuo de innovaciones y mejoras tecnológicas que han reemplazado el estancamiento y el atraso. Y así, la destrucción creativa de tecnologías obsoletas generan un proceso innovador, interminable en el tiempo, en el que productos nuevos y mejoras reemplazan a los antiguos, y que, a pesar de que empresas que otrora fueron exitosas se ven marginadas y desaparecidas por la innovación que hace surgir otras nuevas, ello define la diferencia entre progreso y estancamiento
a base de la innovación. Esta teoría, fundamentada en los procesos que ocurren en la realidad, están también en sintonía con la decisión de nuestra academia de crear el Centro de Promoción de la Innovación, para la cual se designó una comisión organizadora de cuyos resultados se espera el impulso de esta línea de acción en sintonía con tan frescos desarrollos teóricos. Igualmente el tan afamado Nobel de Literatura, que años atrás fue concedido a escritores latinoamericanos, como a los bardos chilenos Gabriela Mistral, la de Tala, y de aquel bello poema Yo canto lo que tú amabas, y de Pablo Neruda, el de los 20 poemas de amor y una canción desesperada que tanto recitábamos los jóvenes de entonces. El guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el autor del Señor Presidente, al poeta y lírico mexicano Gustavo Paz Lozano, autor de Bajo tu clara sombra, al colombiano Gabriel García Márquez, con su prosa de realismo mágico tan magistralmente expresada en 100 años de soledad, y al admirado peruano, autor de Conversaciones en la Catedral, que pinta de cabo a rabo las realidades de la dictadura del general Odría, y quien tuvo la gloria de ser miembro de muchas academias en idioma español, pero también de la Academia Francesa, a la cual el cardenal Richelieu bautizó con el lema a la inmortalidad, para hacer de sus miembros los llamados inmortales, y quien ha sido objeto de un significativo homenaje la semana antepasada en el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrada en su natal ciudad de Arequipa, con la presencia de más de 250 escritores en español de fama mundial y la de Su Alteza el Rey de España, Felipe VI. Este año, al escritor húngaro László Krasznahorkai, por su obra cautivadora y visionaria, se ha concedido el Premio Nobel de Literatura, escritos en medio del terror apocalíptico. Reafirma el poder del arte. Gran cronista de la Hungría, que estuvo sumida en el comunismo de la Unión Soviética y de la que emergió después el retratista perfecto de este país, que heredó las cenizas de un imperio deshecho en el siglo XX, con obras que llaman a una profunda reflexión. Y como venezolanos, herederos de los valores civilizatorios y académicos, debemos sentirnos supremamente orgullosos del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a nuestra conciudadana María Corina Machado, ingeniera industrial, graduada en nuestra ilustre Universidad Católica, la UCAP, con posgrado en altos estudios de administración y de gerencia y otros títulos, quien también ha recibido el Premio Sájarov 2024 y el Premio Václav Havel 2024 por su defensa de los derechos humanos, y que ahora recibe el Premio Nobel por ese legado que resume el propio comité del Premio Nobel en su exposición de motivos, que tanto significa para nuestro país, y de cual cito textualmente algunos párrafos. El comité ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2024 a María Corina Machado por su trabajo incansable al promover derechos democráticos al pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Como líder de las fuerzas democráticas de Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en tiempos recientes. La señora Machado ha sido una figura clave y unificadora de la oposición, que estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró terreno común
en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo. Esto es precisamente lo que está en el corazón de la democracia, nuestra voluntad compartida de defender los principios de la norma popular en un momento en que la democracia está bajo amenaza. Es más importante que nunca defender este terreno común. La señora Machado ha hablado en favor de la independencia judicial, de los derechos humanos, de la representación popular. Ha durado años trabajando por la libertad del pueblo venezolano. Al igual que el año pasado, por esta misma fecha, hago esta relación de los premios Nobel concedidos, porque ellos constituyen en este mundo convulsionado y en permanentes cambios un festival de la inteligencia, de la razón, del pensamiento y de la vocación creativa de los humanos, un llamado al estudio, a la investigación y a la imaginación, un aporte a las academias del mundo y un hito en el devenir de los hechos que ocurren cada año para celebrar la capacidad inventiva del cerebro humano, del desarrollo de la ciencia, de la técnica, de la cultura y el humanismo, y un llamado a la convivencia civilizada, a la fraternidad y al mayor beneficio para la humanidad. Por ello también está más allá de mis propias palabras. He puesto en mi boca los testimonios de entidades internacionales que por su significativa autoridad hacen indiscutibles estas afirmaciones y constituyen un grito de advertencia en la oscuridad de la barbarie para enmendar rumbos y servir de brújula orientadora para recorrer el camino por venir. Deseo finalmente adherirme al júbilo nacional que nos embarga a todos por la elevación a los altares de la Iglesia Católica del doctor José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles, por su entrega al servicio de la salud y la educación de nuestro pueblo y por representar el testimonio de vida en los valores esenciales del humanismo y de la fe cristiana, vocación de servicio, sencillez, solidaridad, amor al prójimo y entrega desinteresada, que significa para todos nosotros motivo de admiración y veneración, a la vez de referencia para llenar de alegría nuestros corazones. Apreciados académicos, señoras y señores, al expresar la bienvenida al académico Arturo Almandós Marte, hago votos porque todos estos principios y manifestaciones que expresan la visión de futuro para nuestra patria sean también bienvenidos y signifiquen el advenimiento de un mundo mejor para todos. Muchas gracias. Participación del cumplimiento del orden del día. Señor presidente, se ha cumplido el orden del día. Muchas gracias, señor secretario. Se declara clausurada la sesión solemne. Se invita a familiares, colegas académicos, invitados especiales, amigos y en general a todos quienes nos acompañan a manifestar sus felicitaciones al nuevo académico Arturo José Almandós Marte. Agradecemos a los que nos acompañan de manera virtual en la plataforma Zoom, manifestar sus felicitaciones por escrito o a través del chat del evento. Buenos días. Podemos